Hola a todos, bienvenidos a esta presentación en la que vamos a hablar de decolonizar la psicología, hablando también de los 500 años que se cumplieron de la caída de México Tenochtitlan y recordando a nuestros ancestros y nuestros abuelitos que nos dejaron regalos para este momento que estamos viviendo ahorita de tanta turbulencia y de tanto estrés y de un trauma colectivo que estamos viviendo todos juntos. Entonces, vamos a hablar de trauma transgeneracional. ¿Qué es lo que pasa cuando se va pasando de generación en generación una herencia diseñada así para sobrevivir, pero que nos afecta en el día a día? Y que porque otra cultura vino, invadió y suprimió la otra, los que han sido colonizados son los que están y han sufrido en estos 500 años de discriminación, racismo y otro tipo de situaciones que son traumáticas y son dolorosas. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a ver ahorita, cuáles son los temas que les voy a traer. Primero es que es tratar de decolonizarnos, que es tratar de ver con otros ojos, desaprender un poquito lo que nos ha metido la colonización y con la academia, de que todo tiene que ser racional, todo tiene que ser comprobable. Todo. Vamos a tratar de hablar un poquito de eso. ¿Cuál era la cosmovisión antigua? Porque tenemos que entender que es únicamente a través de las creencias y de los métodos del saber, es a través de ellos como las culturas ven su realidad y la perciben. Después, vamos a ver qué sistema de salud había antes de la llegada de los españoles, lo cual es muy, muy, muy interesante. Y vamos a ver también cómo nos invadieron ideológicamente, cómo trataron de suprimir y de borrar toda esa herencia de cuidado de la salud. Vamos a hablar de qué es un trauma transgeneracional, de las heridas que aún están vivas y que nos afectan día a día en México. Vamos a ver algo muy interesante que son tres autores de lo que yo llamaría la psicología mexicana, lo que llamaría realmente las aportaciones que México ha hecho en el campo de la psicología y que se salen de esta norma académica, porque obviamente la norma académica es importada de otros lugares. Y por último vamos a hablar de cómo soñar la nueva realidad, cómo traer la nueva tierra a la realidad que vivimos día a día. Yo soy Yumil y les agradezco mucho estar aquí. Para mí es un honor llevarlos en este pequeño relato. Vamos a hablar un poquito de cómo es que la herida sigue abierta. Creo que todos en la vida hemos experimentado el racismo de primera mano. Eh, lo que es la corrupción, lo que es el clasismo, el elitismo, el desprecio por todo lo que venga del mundo indígena. Yo les hice esta pequeña ilustración y dice, las heridas siguen abiertas en forma de clasismo, de racismo, corrupción y falta de representación en medios de la diversidad de la población mestiza e indígena. Eso es algo que tiene que ser cambiado y que yo veo que las nuevas generaciones están haciendo un gran trabajo en desmantelar este tipo de estéticas en donde solamente lo que vemos en la tele, lo que vemos en los anuncios, en todas partes son personas de tez blanca. Se tiene que tener una representación de la población mexicana tal y como es, con todas las gamas de tonos de piel
y se debe de dejar de estigmatizar todo lo que venga del mundo indígena como exótico o como brujería, cosas que no tienen ninguna base científica, porque de hecho antes de que llegaran aquí los españoles ya había arquitectura, ya había medicina, ya había psicología, ya había todo, todo. Aquí no trajeron ningún progreso, trajeron dolor y trauma. Y sí, las cosas bonitas también que aportaron, qué bueno, pero sí debemos de partir desde la visión de que la conquista española fue un trauma y que la herida sigue abierta. Vamos a hablar un poquito de trauma colectivo, muy a colación de lo que nos está pasando ahorita con la pandemia, en donde toda la humanidad estamos pasando juntos y de la mano por un trauma que nos ha venido a afectar muchísimo en términos de miedo a morir, en términos de supervivencia y, y de eh, restricciones colectivas y de comportamiento también. Ahora imagínense, nosotros estamos viviendo este trauma todos juntos, imagínense en el pasado simplemente tratar de visualizar qué tan difícil fue para nuestros ancestros, nuestros abuelitos de generaciones pasadas, ver llegar a una cultura totalmente diferente y que llegó aquí violentamente, ¿no? Que llegó aquí a tratar de aprovecharse de las personas y de los recursos naturales. Vamos a hablar de lo que es el concepto de genocidio. Entonces, la definición es, el genocidio es un acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. En este caso, obviamente, fueron las etnias indígenas que estaban aquí en México, las cuales eran muchísimas y que fueron, sí, fueron, si no aniquiladas totalmente, sí fueron conquistadas y de ese mix salimos nosotros, los mexicanos. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es la conceptualización de lo que es un trauma. El trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Como sabemos, nuestra mente está hecha para que sobrevivamos, no tanto para que seamos felices, sino para que sobrevivamos en este mundo. Y a la hora de sufrir un trauma, lo que hacemos es tratar de hacer todo lo posible para poder seguir en esta experiencia que se llama vida. Entonces, lo que oímos ahorita en forma de racismo, en forma de clasismo, pues son el conjunto de comportamientos que tuvimos que adoptar para poder sobrevivir. Vamos a hablar un poquito de este término que acuñó Carl Jung, que era un discípulo de Sigmund Freud, pero me parece muy interesante poder hablar de lo que es el inconsciente colectivo, porque tiene muchísimo que ver con el trauma colectivo, porque todos juntos también creamos una red de conciencia como humanidad. Entonces, vamos a ver la definición y la definición es, el inconsciente colectivo hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente compartidas entre los miembros de la misma especie. También hay una teoría por ahí de la ciencia, de la academia blanca, de la ciencia europea, que se llama los campos morfogenéticos. El autor es el señor Drake, me parece, y él lo que dice es que pone un ejercicio en el cual unos monos en una isla muy lejos aprenden a utilizar instrumentos como un palito, como cosas para poder sacar su comida.
Y después otros monos en otras partes del mundo empiezan a hacer lo mismo, lo cual su teoría dice que cuando nosotros aprendemos un comportamiento, lo compartimos colectivamente en una especie de red en la cual están conectados, una red eléctrica en la cual estamos conectados todos. En este sentido, vamos a hablar más adelante de la teoría del, pues del famoso doctor Greenberg, el cual es mexicano y nos dice algo muy, muy interesante con respecto a esto. Vamos a hablar un poquito de, a ver, ¿qué fue lo que sufrieron nuestros abuelitos? Nuestros abuelitos sufrieron genocidio, robo, violación, esclavitud, invasión ideológica y constante persecución a los rebeldes, a los que no pensaban como los españoles, y asesinato, obviamente. Si nosotros nos ponemos a pensar qué haríamos si estuviéramos en peligro de muerte y si toda nuestra comunidad estuviera en peligro de muerte, si llegara alguien más a tratar, imagínense el nivel de estrés del que estamos hablando y que al ver sistemáticamente cómo van demoliendo toda la cultura, trayendo enfermedades, solamente el imaginar el golpe emocional es suficiente para entender que no hay nada que festejar, hay mucho que sanar. Ahora, ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con este dolor que traemos todos en nuestro inconsciente colectivo y en nuestro corazoncito? Y que seguimos viendo todo ese tipo de cosas feas como el clasismo, donde según te ven, te tratan, así dicen, ¿no? Que según te ven, que tiene que ver mucho también con el capitalismo rampante que trajo el hombre blanco y que ha ido contaminando todo nuestro planeta Tierra. Entonces vamos a leer lo que dice aquí y es cómo se puede procesar un trauma. Muy bien. Tenemos que elaborar, procesar y debemos de expresar la experiencia vivida y comunicar cómo nos hizo sentir. Y una vez que lo hagamos, tratar de reelaborar la experiencia y para integrarla dentro de nosotros como parte de nuestra vida. Como con todo trauma no podemos borrar el pasado, pero lo que sí podemos hacer es acomodarlo en un lugar donde no nos duela más y donde nos permita seguir viviendo sin tener que estar en modo de supervivencia o de alerta todo el tiempo, porque eso cobra una factura muy grande en nuestra psique y en nuestro cuerpo. Podemos enfermar si vivimos ese constante estrés. Ahora vamos a ver la conceptualización de trauma transgeneracional. Este dice que son los efectos psicológicos que un trauma colectivo experimentado por un grupo de personas tiene en las generaciones posteriores de ese grupo y es llevado como parte de la memoria colectiva. Entonces, nosotros, aunque no lo vivimos de primera mano, nosotros también cargamos con esa información. Y es importante que seamos nosotros los que hagamos ese trabajo de sanación, que es individual, sí, pero también es un trabajo colectivo. Por eso es tan importante que nos cuestionemos estos saberes y estos métodos para conocer la realidad, como el método científico, sí son la única manera en la que nosotros podemos conocer el mundo, porque claramente la respuesta a eso es no. Aquí en México ya había, con los mayas, ya había grandes astrónomos, ya había matemáticas, ya había cálculos, incluso de aquí a Venus, cosas que la NASA fue sabiendo cuántos siglos después. Entonces, no podemos decir que el método científico es el único método válido para conocer la realidad. Tenemos que entender que hay otros métodos y que tenemos que ir desaprendiendo un poquito lo que la academia nos ha traído y la escuela nos ha
como que puesto muy en el lado racional y nada en el lado intuitivo. Uh-huh. Decíamos que cuáles son las cosas que nosotros seguimos sufriendo en nuestro día a día, que son los ecos de ese trauma. Decíamos que el clasismo, ahorita también con tanto escándalo de corrupciones de gente que tomó del erario público tanto dinero sin pensar en los demás de una manera egoísta, cómo esa mentalidad se va creando, ¿no? Y está sostenida también en el racismo, en el clasismo, y está sostenida en no vernos todos los mexicanos como un equipo, si no estamos viendo que si estos, que si los otros, que si dependiendo tu nivel económico, dependiendo cómo te veas, tenemos que empezar a romper también esa visión y tenemos que aceptar que México es de miles de colores y que si no somos nosotros los que desmantelamos este sistema tóxico, van a ser los nietos los que sufran las consecuencias. Entonces, vamos a ver el término naco, por ejemplo, que es un término de desprecio. Uh-huh. Vamos, lo que hablábamos de la falta de representación en la tele, que poco a poquito eso yo lo he visto cambiar durante mi vida. Yo me acuerdo que de niña yo veía la tele y nunca yo veía, como que yo me preguntaba por qué no se ve la gente de la tele como se ve la gente en la calle, ¿no? Que somos muy variados racialmente. Entonces creo que eso poco a poquito ha ido cambiando y que también todo esto del New Age ha traído, también se ha apropiado un poco de lo que son los métodos indígenas para poder sanar, para poder cuidar de tu alma, para poder cuidar de tu cuerpo. Entonces, bueno, al menos poco a poquito está resurgiendo el mundo que nos dejaron nuestros ancestros. Este dato me pareció muy alarmante. 1 de cada 5 mexicanos se ha sentido discriminado en su vida. Esta es una estadística del 2007 del INEGI. Entonces, vamos a hacer ahorita pensar cuántas veces hemos visto nosotros este tipo de actitudes y si nosotros las hemos hecho también cuestionarnos, ¿no? De dónde vienen ese tipo de creencias. Hasta que no quitemos las creencias que están dañándonos y dañándonos como comunidad, no vamos a poder avanzar, no vamos a poder sanar este trauma. A ver, esta es una realidad y es que el sistema de castas nunca desapareció. Aquí vemos en esa ilustración pues cómo clasificaban a las personas. Es normal que el humano trate de clasificar las cosas, es una parte de la naturaleza humana porque nos permite conocer la realidad, pero en este caso creo que vino a lastimar más la situación. Y esto es exactamente con lo que tenemos que romper. Tenemos que empezar a ver todos como espíritus, a todos como emanaciones de una energía que partió del uno, que partió del cero, y que todo lo que vemos y nos rodea es de cierta manera sagrado. Entonces, obviamente al independizarse la Nueva España, lo único que sucedió es que los nuevos ricos o los hijos de españoles pues, se quedaron con todos los negocios y ya no tuvieron que mandar tributo ni oro a España. Y son esas clases las que aún hasta ahorita siguen dirigiendo México. Uh-huh. Y obviamente si un ejercicio, o sea, si tú te vas a una comunidad en una ciudad que llamarías de clase baja, voltea a ver cuál es el rango racial que ves. Y si tú te vas al lugar más rico de tu ciudad, ve cómo cambia. Uh-huh. Cómo cambia lo racial. Desgraciadamente, este sistema nunca se ha ido y necesitamos también empezar a cambiar estas mentalidades. Con los españoles vino la academia
Y la academia, cualquier conocimiento que no estaba academizado, básicamente es inválido, son brujerías y supersticiones. Entonces todo el mundo indígena se vio forzado a desaparecer o a irse muy, 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 muy en lo secreto para poder sobrevivir, que de hecho fue lo que sucedió. Pero este es un punto muy importante para nosotros preguntarnos, que las credenciales son importantes. Yo estudié psicología y eso me ha permitido poder ser una mujer medicina o poder intentar acompañar a mis clientes a sanar. Pero las credenciales y la academia no te da la preparación espiritual que necesitas también para hacer ese trabajo, porque eh, la academia deja de lado todo este lado intuitivo y espiritual, y en el mundo indígena éramos una unidad. No podíamos nada más tratar el cuerpo sin tratar el alma, teníamos que ver las cosas y, o sea, nuestra relación con el universo. Entonces, también para hacernos como que ese autoanálisis de, porque soy licenciado, maestro, doctorado, en realidad eh, eso no importa tanto como importa tu pasión y tu misión de poder ir cambiando el mundo una persona cada vez, de poder ir un poquito eh, tratando de calmar el dolor de vivir en este mundo. Entonces creo que ese es un punto también muy importante. Vamos a hablar de la cultura. Cómo la cultura descansa en tres pilares, ¿no? Que son la ética, que son todas las leyes civiles, toda la religión, lo que está permitido hacer, lo que no, lo que ay, qué malo, ay, qué bueno. Esa es la ética. Obviamente con los españoles pues trajeron el catolicismo con todas sus represiones y sus castigos, y eh, también trajeron pues todo la política española, ¿no? De castigo, de cárcel, entonces es importante analizar, ¿no? Analizar qué todavía nos sirve de esto. Aunque va a ser muy difícil cambiar este pilar, creo que es el que más necesitamos nosotros empujar para que podamos tener un nuevo mundo mejor. Ahora la estética, los estereotipos, cómo te debes de ver. Híjole, creo que en pues todos hemos recibido esa toxicidad de cómo nos debemos de ver, de que entre más blanquito, más estético y más deseable eres, lo cual es realmente ridículo. Y que ahorita también, todo el tiempo, ¿verdad? Pero especialmente ahorita se está viendo un desmantelamiento de los cánones, de cómo te debes ver. Estamos tratando de traer a la discusión, y eso se lo agradecemos a las nuevas generaciones, tu cuerpo como sea debe ser aceptado, y hay mucha diversidad de cuerpos entonces creo que al menos cada vez más vamos pudiendo al menos hablar de este tipo de temas. Y la lógica. La lógica es cómo debes de pensar, cómo debes de conocer al mundo, cómo debes de aprender. Con los españoles viene toda la escuela, la academia, como desde niños también hemos sido puestos en un sistema en donde no se permite la individualidad. Donde todo lo quieren hacer homogéneo, y o te acomodas o vas a ser el niño que la maestra va a dejar afuera en la clase. Entonces, creo que igualmente esto nos tenemos que preguntar acerca de la lógica, acerca del método científico, de la academia, del sistema educativo de ahorita que no te permite ser tú mismo. Estos tres temas los tenemos que discutir como comunidad.
Vamos a hablar un poquito de lo que es psicología y colonización. Vamos a ver qué es lo que podemos eh, rescatar para crear una nueva visión, que es lo que tenemos que hacer para los humanos del futuro. Tenemos que dejarles ese regalo. Les voy a leer esto porque es muy interesante. Dice la psicología como saber, logos, acerca del objeto psíquico, anímico, que es la psique. Eh, Eso existe en Mesoamérica desde antes de los españoles. Había figuras indígenas como los curanderos, como los chamanes, que ellas lo hacían de psicoterapeuta, de médico, de psicólogo, de sacerdote, y que a veces por el contexto cultural diferente, pues sí, no han sido tan entendidas. Uh-huh. Ellos también identificaban diferente tipo de trastornos y siempre había esta creencia de que es un desequilibrio, que lo único que tienes que hacer es equilibrar las fuerzas. Entonces, el estudio del alma, que es lo que psicología significa, ya estaba aquí desde antes que los españoles vinieran. Vamos a hablar del papel del curandero. Los curanderos interrogaban a los enfermos, analizaban sintomatologías, empleaban la auscultación, diagnosticaban trastornos y echaban manos de diferentes tratamientos. Había un diagnóstico. Uh-huh. Había la manera de hacer un diagnóstico, pero siempre teniendo en cuenta la cosmovisión de que el hombre no puede ser separado del universo y que el hombre no es solo mental, no es solo corporal, es, es un todo. Uh-huh. Y que no es una persona aislada, que es una persona en comunidad. Y siempre se trataba de sanar. ¿Para qué? Para poder mejorar la calidad de todos como comunidad. Vamos a ver estos aspectos que son tan interesantes de la cosmovisión, lo que decíamos, el alma es inseparable del cuerpo y indisociable del universo. O sea, no puedes nada más ver las cosas como ahora la medicina de ve al gastroenterólogo, no, ve al psiquiatra, no, la persona se veía como un todo, se veía holísticamente. Ahora, vamos a leer esto. Dice, la vinculación del hombre con el universo puede apreciarse en la comprensión de la enfermedad como desequilibrio. Uh-huh. Entre los elementos cielo y tierra, frío y calor, oscuridad y luz. Este desequilibrio se curaba al evitar el predominio de uno de los polos y restablecer así con eso la salud. Lo que hablábamos, el, lo que se le deseaba a la persona era el equilibrio. Eso era, no ser todo bueno, no ser todo malo, sino estar equilibrado, poder estar equilibrado con todas las energías del mundo, internas y externas. Ahora, vamos a leer la siguiente que dice, la relación del hombre con el universo puede verse en el papel que jugaban los dioses y los espíritus del mundo como causantes de enfermedades. Los diversos dioses o espíritus podían producir padecimientos mentales. Efectivamente, en el mundo antiguo todo estaba vivo, todo tenía un espíritu y nosotros interactuábamos con ese mundo invisible de los espíritus día a día, lo cual se ha ido perdiendo cada vez más y se cataloga como creencias absurdas, pero en realidad lo invisible contaba en el día a día de las culturas mesoamericanas. Vamos a leer la que sigue y dice que la cosmovisión mesoamericana era una perspectiva centrada en la colectividad y no en el individuo. El propósito final era solucionar un problema comunitario, tomando en cuenta la interconexión social. Lo que decíamos, no podías aislar al individuo del universo, al individuo de la comunidad, a la comunidad del universo.
se creía que al poder reequilibrar a la persona, se reequilibraba el universo entero. Vamos ahora, aunque es un tema muy, muy, muy grande, simplemente a tocar algunos temas acerca de la cultura maya y de lo que ellos hacían para cuidar la salud. Se los voy a leer porque es muy interesante y dice, los mayas disponían de clasificaciones de la enfermedad mental en las que había designaciones para la demencia, la locura, la melancolía, el frenesí, el delirio y las alucinaciones, así como una clara diferenciación entre la epilepsia y otras clases de desmayos. Estas enfermedades eran interpretadas y tratadas por brujos hechiceros y por sabios adivinos, pero también por unos curanderos que hacían el oficio de médicos y de psicólogos. Lo que hablábamos era visto como un desequilibrio, pero entre el mundo espiritual, el mundo corporal y el universo, y así se trataban las enfermedades. La cultura maya parece haber puesto la palabra, la narración y específicamente la confesión en un lugar central del tratamiento de las enfermedades. Vamos a leer aquí qué dijo el obispo Diego de Landa en 1566. Él dice, los mayas naturalmente conocían que hacían mal, y porque creían que por el mal y el pecado les venían muertes, enfermedades y tormentos, tenían por costumbre confesarse cuando ya estaban en ellos. Entonces aquí hablamos también de algo muy interesante que es la elaboración narrativa acerca de tu vida, de tus dolores, de tus experiencias vividas y cómo esa confesión y al tú tener que armar esa historia puedes sanar, lo cual creo que todos los psicólogos eh, practicamos esto de una o de otra manera. Vamos a ver unos poquitos conceptos también de la cultura mexica o azteca y vamos a leer y dice, una de las expresiones más elocuentes de la psicología azteca es el doble principio, Inixtli in Yolotl. Yolotl es un corazón que puede perderse y recuperarse, modificarse y humanizarse, así como el Ixtli, que es el rostro, que puede tomarse y desarrollarse, formarse y educarse. Aquí hablamos de un concepto de personalidad, no como algo fijado, como en las academias importadas del hombre blanco, donde es de que ya eres tienes esta característica y cabes en este cajón. La etiqueta grandota. Aquí el yolotl y el ixtli, tu rostro y tu corazón podían ser modificables, podías rescatarte, podías reestructurarte. Eras una entidad dinámica que va cambiando. Entonces, creo que eso es algo muy, muy, muy importante y destacable. Aquí vamos a seguir leyendo. Dice, el sujeto puede aprender, transformarse, redimirse, curarse y así escapar a una condición totalmente predeterminada. El destino era dinámico y podías irlo cambiando conforme tú fueras cambiando. Creo que es algo hermoso. Dice, es verdad que la psicología azteca reconoce una cierta predeterminación de la conducta. Como podemos leer en la Historia General de Fray Bernardino de Sahagún en 1568, el nahua no consideraba que actuara con libertad entera de libre albedrío, ya que era ayudado o inclinado por la condición natural del signo en que había nacido. Sin embargo, al igualmente tener su libertad e insistir que era el mismo, se hacía merecedor de su destino, de lo que ocurriera. Eh, nosotros, bueno, en el mundo azteca existía el Tonalpohualli, al igual que en el mundo maya, nacías bajo algún signo y eso te daba ciertas características. Y cuando un bebé nacía en esas culturas, se iba con el sacerdote adivino para tratar de ver el niño qué energías tenía, como si fuera un potencial a desarrollar, lo cual les daba a los padres y a la comunidad en general un mapa para poder ayudar al niño a
desarrollarse de acuerdo a las energías que tenía. Pero como decimos, él, tú te hacías acreedor de tu destino con tu comportamiento. Uh-huh. Entonces esto es algo muy, muy interesante. Esto es solamente una probadita, ajá, porque cosmovisiones en México antes de la llegada de los españoles había muchísimas etnias indígenas. Ahorita en México los lingüistas pueden decir que hay 364 variantes lingüísticas indígenas, o sea, 364 y más de las que permanezcan por ahí escondidas, cosmovisiones del mundo, del universo, aún están vivas. Eh, Eso es muy importante. Uh-huh. Aún tenemos el lenguaje siempre nos es un símbolo de una cosmovisión, de una cultura. Entonces podemos decir que ahorita en México hay 364 uh-huh. Culturas vivas. Vamos a pensar un poquito cómo podemos adaptar, cómo ellos también se adaptaron a la nueva realidad y cómo tuvieron que sincretizar sus creencias con lo que los españoles trajeron. Vamos a leer tantito y dice, en el siglo XVI, con la llegada brutal de los españoles, México no solo debe lidiar con una nueva representación ideológica despreciativa con la que se justifica la conquista y el sojuzgamiento, sino que se enfrenta con el planteamiento de una psicología europea de la inhibición represiva. Lo que hablábamos del catolicismo y lo que el catolicismo trajo fue represión. Las formas indígenas se ven disueltas en un violento movimiento uniformador que prepara el terreno del mercantilismo y del capitalismo al reducir toda cualidad a un precio en el que se pierde todo aquello que nos hace únicos, que los hacía únicos. Cuando vimos el cuadro de castas, como a los españoles simplemente les interesaba el oro y los esclavos, nosotros sabemos que la gente era clasificada de acuerdo y vendida incluso, de acuerdo a su combinación racial. O sea, una persona blanca realmente o mestiza realmente valía más que a la mejor otra persona que tuviera otro tipo de características. Pero esto fue abriendo paso para el capitalismo tan desalmado que estamos viviendo en estos momentos, que estamos padeciendo y sufriendo todos. Entonces, tenemos que saber de dónde vino todo esto. Miren este cuadro qué bonito, donde se ve pues el mestizaje. Uh-huh. Vamos a hablar un poquito de los ideales cristianos y católicos que vinieron y con eso una nueva manera del mundo, de ver el mundo, que hay una nueva psicología. Vamos a leer. Los ideales cristianos de la nueva psicología dominante son la humildad y la continencia. Uh-huh. Los rostros borrados y los corazones aplacados. En lugar, y aquí estoy citando a León Portilla, dice, en lugar de lo que tenían los indígenas, que eran los rostros bien definidos y los corazones que laten con fuerza. Uh-huh. Donde se te permitía ser individual, se te permitía también ser útil a la comunidad y había una cosmovisión que te conectaba también con tu otra casa que era el universo. Uh-huh. Y que cuando todo esto se ve reducido como a una supresión donde tenías que ser humilde, sufrir todo, aguantar todo, porque entre más sufras, más te ganas el cielo, creo que fue algo muy, muy, muy difícil. Uh-huh. Entonces vamos a seguir leyendo. Y dice, y que terminan suplantando la psicología prehispánica de lo individual, singular y su método investigativo de la mirada viviente, que a través del rostro apunta a la fisonomía interna del hombre y que en el palpitar del corazón descubre simbólicamente el manantial del dinamismo y del querer humano. Bueno,
Definitivamente era una cultura que venía pues del oscurantismo, de estar quemando gente en la Inquisición. Entonces imagínense en qué momento tan brutal se encontraba esa cultura. Y también debemos de recordar que ellos mismos habían pasado por miles, o sea, más cientos de años de colonización también, traída por los moros, por los árabes. Entonces, ellos mismos también, en cierta manera, son producto de una colonización. Uh-huh. Entonces, no nos debe sorprender también lo que llegó aquí a pasar por el punto en el que ellos también estaban como cultura. Y aquí es importante decir que no decimos malo o bueno, sino tratamos de tomar todo pues con respeto, pero sí hacer un análisis. Uh-huh. Entonces, o sea, todo el saber prehispánico se tiene que hacer clandestino y se tiene que hacer underground, se tiene que esconder para que pudiese sobrevivir. Uh-huh. Vamos a leer, los curanderos o sabios indígenas son incluidos en la iglesia diabólica, en la que se incluye toda infidelidad que esté fuera de la iglesia católica, según los términos utilizados por Fray Martín de Castañeda en 1529. Uh-huh. Cualquier persona que ejercía esto era considerado como brujo. Uh-huh. Numerosos nahuales fueron castigados y ejecutados por la Inquisición. Entre aquello de lo que se les acusaba era la utilización de alucinógenos para saber cuántas cosas desean saber, hasta aquellas a que el conocimiento humano no puede llegar, como es la causa de las enfermedades. Y aquí cité a Ruiz de Alarcón en 1629. Eh, Decíamos que los españoles venían ya de oscurantismo, entonces llegan aquí con la Inquisición y toda persona rebelde, toda persona que quiera aún tener la cosmovisión indígena y practicarla, va a ser condenado a muerte. Entonces así fue como todo se tuvo que esconder poco a poquito. Hablábamos de que la psicología antigua no eran reduccionistas, ajá, eran al contrario, eran amplificadoras del ser humano, tu corazón y la relación que tienes con tu comunidad y el cosmos. Uh-huh. Entonces, creo que eso es interesante y voy a leer solamente un poquito de algo que dijo en 2010 uno de los investigadores que ha tratado este tema, que se llama Martínez González, y se trata el cuerpo como algo abierto que a través de todo aquello que entras, sale o hace contacto con, influye en los otros miembros del tejido socioeconómico en que se encuentra inserto. O sea, hablábamos de que es inseparable el humano del cosmos, de su comunidad y de un todo. Ese era un punto de la cosmovisión antigua. Y vamos a ver cómo es que sobrevivió ese conocimiento. Y sí, esa cosmovisión sigue viva. Vamos a hablar de que el nahualismo no se perdió. Ya se ha despreciado, perseguido, el nahualismo ha sobrevivido a la conquista, a la colonia y a la modernidad. Entre los huicholes y los mazatecas, por ejemplo, el chamán sigue practicando una forma de psicología que mantiene la mirada viviente sobre la particularidad y el deseo de cada sujeto y que así se resiste a las sucesivas psicologías importadas a México durante los últimos 5 siglos. O sea, la escolástica, la academia. Ajá. Sí, en ciertas comunidades se sigue practicando y las comunidades de hecho no aceptan también al doctor y al psicólogo como parte de su sistema de salud, sino creen mucho más en el hombre de sabiduría, en el curandero, que es quien los atiende cuando se enferman. Vamos a
A decir que sí, esas psicologías importadas, todos los modelos que vinieron desde Inglaterra, desde Alemania, Estados Unidos, sí han conseguido imponerse en las poblaciones de México. Ujú. Pero no han podido desbancar al curandero, no han podido desbancar al huesero que se sigue buscando aún ahora. Ujú. Pero sí podemos decir que todo eso ya no es abrazado por la academia. Eso es brujerías, supercherías. Entonces, no es reconocido como una práctica psicoterapéutica. Bueno, esto es súper interesante porque vamos a hablar de tres autores que han tratado de recuperar un poco con esta lente de la academia o si no es que es con la antropología, es porque es con la psicofisiología y la psicología, el uso también de plantas sagradas o ya mal llamadas psicodélicas, como lo hacían nuestros abuelitos ancestros para poder entender un poquito de lo que es la cosmovisión antigua y tratar de traerla a la modernidad. Y ellos son, bueno, los tres autores son Carlos Castaneda con su neochamanismo, Salvador Roquet con la psicosíntesis, en la cual pues se utilizaron plantas de poder, plantas alucinógenas, y la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Estos planteamientos tratan de rescatar los elementos de la cosmovisión antigua. Vamos a empezar con Carlos Castaneda, que es uno de mis favoritos porque tuve la fortuna de leer muchos de sus libros hace más de 20 años y me abrieron a un mundo hermoso, un mundo mágico que es nuestra herencia. Uh-huh. Voy a leer una frase que él dice, se empieza por recapitular la vida para ver dónde nos aprieta el zapato y luego uno entra a estado de ahorro energético porque hay cargas que nos desgastan al máximo sin darnos beneficios. Esto lo dice porque él creía mucho en la recapitulación, que es la narración de nuestra propia vida y de nuestros propios traumas y dolores para poder irnos liberando y poder entrar en este estado de ahorro energético que nos permite utilizar esa energía para poder llegar a lo que nosotros deseamos. Lo voy a leer. Él dice que hay un grupo de hombres de conocimiento indígenas que pudieron esconder el saber ancestral. Efectivamente, se sobrevivió la cosmovisión, pero tuvo que ser escondida. En todo su estudio que él hizo, encontramos que no hay castigo o salvación, simplemente todo se basa en hacer recursos de tus propias capacidades. O sea, tienes que desarrollarte y el autoconocimiento es de máxima importancia para poder llegar a lo que tu corazón desea. Solo las personas capaces de desarrollar su videncia, o sea, ver la energía tal cual es y romper el ego, que es la personalidad, la importancia personal limitante, pueden alcanzar la totalidad y obtener el poder necesario para realizar una muerte alternativa. Bueno, en, su, en todos sus estudios, él encuentra que en la cosmovisión antigua, el fin último de alguno de los linajes de nahuales era tener una muerte alternativa, lo cual suena extremadamente ambicioso, pero que según ellos era posible, hay otra cosa aparte de la muerte que se puede hacer para dejar ese mundo y es muy interesante poder, les recomiendo leer sus libros para poder entender un poquito más de cuál es esta alternativa a la muerte. Uh-huh.
La impecabilidad es una certeza de poder vivir con desapego, pero con todas las fuerzas para poder alcanzar la libertad de percepción, para ver la energía que conforma el universo sin interpretaciones. Eso es muy interesante porque ellos hacen énfasis en que tienes que ver energía. Y que tienes que tratar de desaprender todas tus interpretaciones de lo que se supone que es el mundo, para que puedas verla sin contaminación. Ellos también dicen que el universo es multidimensional y que la conciencia humana también es multidimensional, que hay un arte de ensoñar, de ver, de percibir más allá de lo mundano, lo que hablábamos, la evidencia para ellos es de suma importancia, es crucial. Ellos dicen que para cambiar se necesita energía, se necesita resolución, decidirse sin dar explicaciones. O sea, ¿qué necesitas para poder curarte, para poder cambiar? Necesitas energía, o sea, tienes que ahorrar tu energía, no puedes estar desperdiciando tu energía en cosas que te quitan la felicidad, te quitan la tranquilidad y te quitan energía. Y tienes que tener la firme resolución de cambio. No puedes dudar. ¿Lo quieres o lo quieres? Y tienes que renunciar a estar bien, a tener la razón. Si tú prefieres tener la razón a poder dinámicamente cambiar en algo, evolucionar, creo que tienes que pensar qué te importa más, si estar bien o tener salud. Ese es un poquito de lo que él planteaba, pero obviamente los invito a que hagan ustedes su propia investigación porque es muy grande este tema. Vamos a hablar de Salvador Roquet. Salvador Roquet es un psicólogo mexicano. Entonces voy a citarlo y dice, el agregado, lo que denominas falso, se hace a un lado con el uso de los psicodélicos. En otras palabras, fíjate bien, los seres humanos no necesitamos agregar nada. Lo que ponemos resulta falso, artificioso. El ser humano, cuando viene a la vida, lo trae todo. No necesitamos nada, solo desarrollar lo que tenemos. Esa era la visión del psicólogo Salvador Roquet, el cual incluso fue a dar a la cárcel por administrar plantas sagradas psicodélicas en un ámbito de académico, de estudio, de terapéutico. Entonces vamos a leer un poquito de lo que él hizo. Privilegió el uso de las plantas psicoactivas ya que permitían una ruta directa al subconsciente, sin los tradicionales bloqueos y resistencias del superyo. De ahí nació la corriente psicoterapéutica llamada psicosíntesis, de Roquet, de este autor. Basándose en lo que hacían los indígenas mexicanos, empezó a llevar pacientes en expediciones a Huautla de Jiménez, en México, en la década de los 60. También de varias expediciones armó un protocolo y una técnica psicoterapéutica. El hombre era visto como entidad biopsicosocioambiental y espiritual. El miedo a la muerte como raíz de todas las angustias. Su llamada genética de la personalidad contiene 3 áreas: Dios, la muerte y el amor, como 3 temas cruciales de nuestra existencia. Él obviamente encontró en Huautla, trabajó con María Sabina, trabajó no nada más con ella, sino con varios curanderos. Él vio cómo ellos curaban y él creó su propia técnica psicoterapéutica utilizando plantas de poder o plantas psicoactivas para poder llegar como al meollo, porque era una ruta mucho más directa a el problema y a la resolución, pero él partía de que en esa técnica psicoterapéutica la locura era el punto cero. O sea, tienes que llegar a desintegrarte para volver a integrarte otra vez, pero con más verdad, con más veracidad en lo que realmente eres. Él buscaba destacar el caos y la locura para desintegrar la personalidad,
para encontrar la sensibilidad del paciente. Dijo Roquette en una entrevista, se trata de dar la lucha en ese momento, ver el material del inconsciente y confrontarlo con él, con el consciente. Así se produce la unión entre la sensibilidad y la razón. Se trata de un viaje de ida y de vuelta, que confronte al hombre con su esencia, con su verdad. También interesantísimo, se los recomiendo mucho. Ahora vamos con Jacobo Greenberg, que ahora creo que me parece que ahora está un poquito de moda, pero es sumamente importante lo que él aportó a la psicología mexicana. Vamos a leer esta frase. Él dijo, en cada ser humano existe la sabiduría de todos los universos. Oír la voz que en cada uno habita es ponerse en contacto con esa sabiduría. Qué hermosa frase. Cada persona es esa sabiduría del universo. Ahora, aquí sí es un poquito más, más fuerte lo que él hizo. Él empezó a estudiar los cristales. Y al estudiar los cristales y su composición, encontró que ellos estructuralmente, como está estructurado sus átomos, es lo que llaman es una estructura de alta coherencia. O sea, si ustedes lo ven, es totalmente geométrico. A través de ese estudio de los cristales, él empieza a desarrollar esta teoría. O sea, imagínense de qué estamos hablando. Se los voy a leer. Esta teoría fue hecha por Greenberg basada en su estudio de cristalografía, porque la estructura de cualquier cristal es un látice de alta coherencia. Látice, nos vamos a estar refiriendo al látice como estructura fundamental del universo, una red energética de absoluta coherencia y total simetría que abarca y penetra todo lo conocido, como si fuera el todo, esto que crea el universo, o sea, la tela del universo. Si esta red desapareciera, el espacio y el tiempo desaparecerían también. Es únicamente cuando la látice cambie su estructura fundamental que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. O sea, estamos tratando de hablar de lo que crea el universo, la energía que crea el universo y cómo va cambiando dinámicamente. El cerebro humano es una conformación compleja conocida de la estructura de la latiz. Cada vez que una neurona se activa produciendo cambios eléctricos en la superficie, la látice cambia su conformación. Estamos hablando de que hay una relación dinámica entre nuestro cerebro, que es visto como codificador de esa latiz del universo, y que cada vez que nosotros generamos una idea, la látice cambia. Cada vez que una neurona se activa, hace cambios eléctricos en la superficie y cambia la látice. El campo neuronal de un cerebro interactúa con la látice, produciendo en ella conformaciones energéticas que nosotros le llamamos imágenes visuales, o sea, la realidad. Así, con esta interacción entre la látice y nuestro cerebro, nosotros creamos la realidad. Y dice, todos vemos un mundo similar porque la estructura de nuestros cerebros es muy parecida y por lo tanto los campos neuronales que producimos son semejantes, aunque irrepetibles y únicos en cada momento. Por eso estamos nosotros juntos soñando el mismo mundo, porque nuestros cerebros asimismo están conectados en una red, como lo que hablábamos de el inconsciente colectivo. El cerebro sería un receptor decodificador de la látice, lo que hablábamos. La teoría sintérgica sostiene que la experiencia es la interacción del campo neuronal con la látice. El campo neuronal es capaz de mimetizar la estructura fundamental de la látice. Esto se logra incrementando la coherencia inter- y transhemisférica. Cuando la coherencia cerebral es incrementada, el campo neuronal deja de modificar la estructura fundamental de la látice y la conciencia se vuelve unidad. En este estado de unidad total desaparece el ego y el sujeto de la experiencia se vuelve una especie de rey de la creación, capaz de modificar la realidad desde sus orígenes. Jacobo Greenberg, incluso hay videos de YouTube que ustedes pueden buscar donde él explica este método,
que él tenía para poderte conectar con la latice, con la unidad, y a través de estar totalmente inmerso en eso, incluso como perdiendo tu misma personalidad, sino estando en un estado meditativo, tú podrías crear tu propia realidad. Vamos a hablar rápidamente de las conclusiones. Es necesario el desmantelamiento de los sistemas opresivos que nos hacen enfermar definitivamente. Sabemos que esta es la única forma en que daremos luz a la nueva tierra. Debemos hacer este trabajo en nosotros mismos. Tenemos que desaprender cómo hemos internalizado estos sistemas dañinos para nuestro cuerpo, para nuestra psique y para nuestro campo de energía y nuestro planeta y el universo. También debemos de sanar el dolor colonial, como un trauma, pero tampoco debemos de dejar que este trauma nos defina como víctimas. Este trabajo tiene que ser espiritual y lo tienes que hacer tú en tu corazón. Debemos de reclamar nuestra intuición, debemos reconectarnos con lo divino en nosotros y en otros seres. Si podemos recordar que somos un alma sagrada, poderosa y un co-creador en estos reinos espirituales, entonces no permitiremos que otros nos mantengan en una prisión colonial y espiritual. Somos soberanos, parte de toda la creación, tejiendo juntos la vida sagrada a través de los dones con los que nacimos. Y vamos a hablar un poquito de cómo soñar la nueva visión. Reclama tu herencia ancestral, desmantela los paradigmas de que solo hay un método para conocer la realidad, integra tu intuición en tu práctica, analiza qué ideas culturales tienes que fomentan la mentalidad colonial. Y nada, les doy las gracias por haberme acompañado hoy. Les dejo aquí donde me pueden contactar. Gracias por estar conmigo y aprender un poquito a desaprender. Gracias.